Buenas tardes, bienvenidos a la primera actividad síncrona del periodo 2026-1 de la unidad curricular Sistemas y Procedimientos Contables 2. Quien les habla, la profesora Leonora Medina. Es un gusto saludarles. Espero que en los próximos encuentros síncronos exista una participación por parte de ustedes para que ustedes en tiempo real puedan contar con la información oportuna para realizar sus evaluaciones de forma efectiva y exitosa. En ese sentido, a continuación les detallo lo que es el plan de evaluación. Bueno, existen 4 actividades síncronas, como ustedes ya saben, que se producen a lo largo de todo el trimestre. Y en esta asignatura, a pesar de que es una asignatura de tipo teórica, se está tratando de que ustedes sean capaces o tengan las competencias y habilidades necesarias para traspolar la parte teórica a un ejercicio práctico. Por lo tanto, dentro de la actividad evaluativa 1 es un ejercicio práctico referido a como especie de un pequeño estudio de caso que hay allí, donde ustedes tienen que construir una serie, deben construir un manual con unas políticas y todo lo demás. En el caso, las instrucciones están bien explicadas dentro de la página. Por lo tanto, si ustedes la leen con detenimiento, van a lograr hacer su trabajo de forma efectiva. Adicional a ello, hay un cuadro comparativo que debe ser argumentado, basado, cada uno de los componentes de la sumativa están basados en las unidades correspondientes, en el aula donde están las indicaciones, se les señala qué es lo que ustedes van a realizar y qué es lo que ustedes van a investigar, de tal forma que les sea más fácil realizar la actividad evaluativa. Por otro lado, tienen un ensayo crítico. Recuerde que los ensayos críticos están enfocados hacia una postura que pueden tener ustedes como investigadores de un tema en específico, los cuales adicional a ello ustedes deben sustentar con autores para lograr darle fuerza y que en ese caso esa criticidad que ustedes van a utilizar en esa actividad pueda ser comparada con lo que dicen los autores o lo que dicen las teorías en términos generales. Y por último, es un video. En ese video ustedes deben aparecer y está basado también en el abordaje que ustedes le puedan hacer a una situación. El plan de evaluación traten en la medida de lo posible de presentar las actividades evaluativas en la semana correspondiente. Si tienen alguna duda, pueden utilizar la mensajería interna o en su defecto el foro de dudas, porque recuerden que digamos, la inquietud o duda que usted pueda tener, también la puede tener cualquier compañero de ustedes y así en ese caso se ve contestada la pregunta para ser utilizada por todos los participantes que ven la materia. Basado en ello, basado en lo que les estoy explicando, vamos a dar, digamos, un abreboca a lo que es la unidad 1 y lo que tiene que ver con los sistemas de información gerencial. Lógicamente comenzaremos con lo que son los sistemas de información y abordaremos algunas, digamos, algunas ventajas y desventajas que tienen los sistemas y adicional a ello los tipos de sistemas que existen y los niveles de jerarquía para los cuales se crean los sistemas de información. Y comenzaremos con el primera parte donde fíjense que los sistemas de información pueden ser utilizados por distintas entidades. Aquí a colación sale una empresa, que puede ser una empresa manufacturera, puede ser un comercio, sale una biblioteca, sale un museo. Y como ustedes ven, son diferentes tipos de organizaciones que tienen diferentes tipos de procesos, pero sin embargo están como quien dice conectados con lo que son los sistemas de gestión en ese caso y los sistemas de información dentro de los procesos inherentes que se realizan dentro de la organización. Adicional a ello, lógicamente, digamos, esa información va a ser, digamos, introducida al sistema
a través de los centros de información y en esos centros de información van a participar, como ustedes lo ven en el gráfico siguiente, distintas personas a un mismo tiempo y todo ello va a ser guardado en una base de datos y esa base de datos va a generar documentaciones. Cuando hablamos de documentación, estamos hablando de que va a generar informes de gestión, va a generar estado financiero, va a generar una serie de documentaciones que dan como resultado que el proceso de toma de decisiones sea realizado en tiempo real, de forma efectiva y tomando en consideración, lógicamente, el contexto donde se desarrolla la empresa. Adicional a ello, es necesario resaltar que para colocar cualquier tipo de sistema de información, sistema informático y sistema de información general, usted debe contar con los equipos técnicos necesarios, que en ese caso los denominaremos el hardware que se va a utilizar, que en ese caso el hardware no es más, que en ese caso el mouse, el teclado, la computadora. Y en el caso del software son los programas y aplicaciones que se van a instalar en esa PC o en esa, digamos, esa computadora de escritorio, dependiendo del tipo de empresa que es o en los distintos departamentos que conforman la empresa y esos programas y aplicaciones deben estar adaptados a las necesidades de la organización y en ese caso a la actividad económica que realiza la empresa, porque a pesar de que existen software estandarizados, siempre van a ser de alguna manera adaptados a las necesidades de la organización y lógicamente la alimentación de estos sistemas informáticos van a ser realizados por los usuarios y los especialistas que laboran dentro de la organización. Por lo tanto, el concepto que les traje a colación habla de que los sistemas de información ayudan a las organizaciones a recopilar, procesar, almacenar y utilizar datos, fíjense que son datos que se convierten en información para apoyar la toma de decisiones y las operaciones y actividades que se realizan dentro de una entidad. Existen diferencias entre lo que es el software y lo que es el hardware. Cuando hablamos del software, estamos hablando que es el conjunto de reglas informáticas, instrucciones y programas que se utilizan y que permiten manejar un cúmulo de información a través de ¿qué? A través del hardware. Cuando hablamos del hardware, estamos hablando que son los componentes que conforman el ordenador para que éste funcione como tal y en ese caso estamos hablando del CPU, estamos hablando de la memoria que va a tener ese CPU, la unidad de almacenamiento, la fuente de alimentación, el teclado, la pantalla. Entonces, fíjense, inclusive la impresora. Entonces, fíjense que hay una serie de dispositivos que se van a utilizar en el hardware y en el software se van a utilizar los programas y aplicaciones, como lo dije anteriormente, que van a dar como resultado la ejecución y puesta en práctica del sistema que se vaya a utilizar. Bien sea un sistema estandarizado de esos que hay en el mercado y que en ese caso lo que se hacen es que se adaptan a las necesidades de la organización y un sistema a la medida, que cuando son los sistemas a la medida, si tienen un proceso, digamos, de mayor significancia porque lo van a hacer basado en las características de la empresa y en aquellos procesos que la empresa considere que deben ser realizados de acuerdo a los parámetros y las políticas que tiene la organización. Fíjense que los sistemas de información en términos generales tienen tres niveles. Un nivel operativo, cuando hablamos de estamos hablando de que se encarga es de las tareas rutinarias que se realizan dentro de los distintos procesos que se llevan a cabo dentro de la organización. En ese caso, es puede ser utilizado para completar transacciones, ayudar a los clientes. Por ejemplo, si usted vende por internet y automáticamente la persona puede pagar, usted lo que hace es que a través de nivel operativo, quien va a usar el sistema es el usuario final. Y lógicamente la actualización de los registros.
Cuando hablamos a nivel táctico, estamos hablando de aquellas personas que son las que se encargan de coordinar y gestionar la planificación a corto plazo para la resolución de problemas y de alguna manera garantizar que los procesos que se llevan a cabo dentro de la organización son realizados de manera adecuada y que estas operaciones que se utilizan diariamente hagan que el negocio se mantenga en marcha. Finalmente, tenemos los niveles estratégicos. Cuando hablamos de los niveles estratégicos, estamos hablando de posiciones de poder, en ese caso, coordinadores, gerentes, que en ese caso enfocan sus objetivos a largo plazo, tomando en consideración los riesgos inherentes de acuerdo a la actividad de la empresa y el posicionamiento que pueda tener la empresa en un momento dado en el mercado y cómo el crecimiento organizativo de la empresa va de acuerdo a los parámetros que se generan. Como ustedes pueden ver en la pirámide en arriba expuesta, se señala que a nivel estratégico, sí, lógicamente se debe realizar una planeación estratégica, lógicamente tomando en consideración el contexto en donde se desenvuelve la empresa, es decir, que se va a tomar en consideración la información que está fuera de la organización. Por ejemplo, si se quiere introducir en el mercado un nuevo producto, va la empresa a verificar si existen productos similares de otras empresas, a qué precio se vende, cuál es, digamos, la calidad del producto para, en ese caso, poder ejecutar una planeación a largo plazo. Cuando hablamos de la parte táctica, se está enfocando hacia lo que son los controles administrativos. Lógicamente, dentro de esos controles administrativos también están inmersos lo que son los controles contables, pero es a lo interior de la organización para finalmente, como les dije anteriormente, la parte operativa que tiene que ver con los distintos procesos que se llevan a cabo. En la pirámide aparece el inventario de productos, pero puede ser inventario de productos, puede ser la parte de lo que tiene que ver con la gestión de recursos humanos, puede ser lo que tiene que ver con la gestión de compra, con la gestión contable. O sea, la parte operativa es todos los procesos que se llevan a cabo dentro de la organización, en los distintos departamentos que la conforman, si es una empresa que tiene una estructura organizativa bien marcada. Si en ese caso no es así, dentro de las personas que laboran en la organización y los distintos niveles, digamos, de jerarquía que existen dentro de ella. Existen muchos tipos de sistemas. Aquí en este caso, les traje a colación fue 6 sistemas o digamos tipos de sistemas que existen en el mercado y qué es lo que realiza. Por ejemplo, a nivel los sistemas operacionales están enfocados hacia lo que es la parte operativa diaria que realiza la empresa. Y en ese caso están los TPS, que son las transacciones diarias que realiza la organización. En el caso de la gestión y analítica, en ese caso está enfocada a los informes de gestión, la dirección y decisión, como su nombre lo indica, está enfocado hacia la toma de decisiones de los niveles jerárquicos más altos de la organización y lo que se genera es información ejecutiva para lograr que se realice la planificación o en su defecto verificar que los objetivos organizacionales y la planeación estratégica que se haya hecho de acuerdo a lo que se haya gestionado dentro de la entidad se está cumpliendo a cabalidad. Lo que tenemos que ver con el conocimiento y contenido, se habla es la gestión del conocimiento, lógicamente, dentro de las bases internas de la organización y se encuentra enfocado es, digamos, a la parte de lo que tiene que ver con la base de datos que tiene la organización para generar la información, que la información que se genere allí, digamos, se pueda acceder en forma efectiva. Luego tenemos la parte de personas, que entre ellas entra lo que es la gestión de recursos humanos y las plataformas de aprendizaje.
Recuerden que dentro de la gestión de recursos humanos aparece lo que tiene que ver, digamos, con la evaluación del desempeño y adicional a ello con la capacitación que pueda tener el personal para elaborar sus actividades dentro de la entidad de forma efectiva de acuerdo a los parámetros que la organización requiere. Luego tenemos la parte de lo que es la integración y automatización, que en ese caso son los conectores que se utilizan. Eso es una parte muy importante dentro de los sistemas porque muchas veces hay sistemas que fracasan dentro de las organizaciones porque no tienen las reglas de integración. Por ejemplo, el sistema administrativo no está conectado con el sistema contable. Entonces, al no tener las reglas de integración, en ese caso los sistemas funcionan como islas. Entonces, de forma manual se tiene que traspasar la información del sistema administrativo al sistema contable. Es importante que haya lo que tenga que ver con la integración y actualmente se habla de la automatización con inteligencia artificial que hace que lo que pasa en un sistema se dispare a otro mediante lo que se denominan los webhooks. Entonces, como ustedes pueden observar, esos parámetros que hablan de los tipos de sistemas son los distintos procesos que se llevan a cabo dentro de un sistema de información en términos generales y cada uno de ellos realiza un proceso distinto. Luego tenemos que englobar que existen desafíos para cualquier empresa en cuanto a lo que son los sistemas de información gerencial. ¿Por qué? Porque siempre va a haber, va a existir dentro de cualquier sistematización, dentro de una organización, sea esta pequeña, mediana o grande, van a existir pros y contras que se deben tomar en consideración antes de ser estos implementados. Primero que nada, voy a señalarle las desventajas. Los costos elevados. Por eso es que muchas veces ustedes ven que las empresas pequeñas o en ese caso comercios pequeños no tienen sistematizadas sus operaciones, pero tiene que ver con la erogación de recursos financieros que debe hacer la empresa para gestionar estos procesos. Porque fíjense aquí hay que implementar el hardware, la licencia del software. En ese caso se debe realizar un mantenimiento continuo y en ese caso muchas veces hay empresas pequeñas que no cuentan, digamos, con los recursos financieros necesarios para su implementación. Esto es una desventaja. Lógicamente tenemos siempre la resistencia al cambio en todos los procesos. Muchas veces es porque el personal se, digamos, se encuentra como en su parcela de confort y es reacio a adoptar nuevas tecnologías que de alguna forma, según lo que piensan los trabajadores, va a generar que existan procesos más lentos. De repente esa persona se conocía el sistema muy bien y cuando lo cambian, siempre va a haber una resistencia a los cambios que se producen dentro de la organización y más aún ahorita donde los cambios tecnológicos son tan acelerados a nivel global. Luego tenemos lo que es la vulnerabilidad y la seguridad, que en ese caso es el riesgo que tienen las empresas de que existe una pérdida de datos en la base de datos que tenga la organización. Puede ser porque existen ataques de hacker, virus o robo de información confidencial, que eso ha pasado a nivel global. En el caso de lo que son las instituciones financieras, ha habido ataques de hacker donde han sido sustraído dinero de las cuentas de los ahorristas que se encuentran dentro de la institución financiera. Luego tenemos lo que es la dependencia tecnológica, que si nos acostumbramos a hacer todo por el sistema, que lógicamente va a ser así, que si tienes un sistema y no lo usas, ¿para qué tenerlo? Que si el sistema falla o hay una caída en la red por las causas que, por lo menos en el caso de Venezuela, se fue la luz, que se fue muy seguidamente y eso hizo que hubo una caída del internet, o sea, tantas cosas que suceden en nuestra Venezuela bella y hermosa
que de alguna manera hacen que las actividades empresariales se puedan detener por completo si usted no cuenta con los recursos financieros necesarios para comprar una planta que pueda generarle energía, digamos, a las partes principales de ejecución de las actividades dentro de una organización. Otra de las desventajas tiene que ver con la complejidad y el tiempo de implementación. Eh, el desarrollo de los sistemas y cómo integrar los procesos inherentes dentro de la entidad a los sistemas muchas veces pueden tener un grado de complejidad y se requiere de que exista un personal especializado o por lo menos exista una capacitación por parte de la empresa que nos vende el sistema para ese personal que carece de las competencias y habilidades para hacer la ejecución de forma exitosa. Luego tenemos lo que es la falta de flexibilidad, que algunos sistemas pueden ser engorrosos para manejarlo y eso hace que cueste un poquito adaptarse a estos nuevos sistemas y se produce lo que dije anteriormente, una resistencia al cambio. Finalmente, en cuanto a las desventajas, tenemos las brechas de información, que si en ese caso esta no se gestiona de manera correcta, puede haber falta de consolidación de los datos, dificultando el proceso de toma de decisiones al no tener datos fidedignos y reales para realizar este proceso con éxito. Sin embargo, existen beneficios. Cuando hablamos de los beneficios, hablamos del proceso de toma de decisiones mejorada, los cuales proporcionan información precisa, oportuna y relevantes a la junta directiva, a los niveles jerárquicos más altos, para evaluar y planificar acciones estratégicas para lograr los objetivos organizacionales. Adicional a ello, existe una mayor eficiencia en la ejecución de los procesos y por ende se va a generar una mayor productividad al automatizar tareas repetitivas. Lógicamente, se van a disminuir los errores, los tiempos de respuesta y los recursos superfluos. Luego tenemos lo que es la centralización e integración, que es donde se realiza una interconexión entre todos los distintos departamentos que tiene la organización: contabilidad, administración, finanzas, recursos humanos y producción, en una sola plataforma donde se elimina la redundancia de la información. Adicional a ello, existe una mejor comunicación y colaboración entre todo el equipo que maneja la institución o la organización y facilitan el trabajo en equipo y la coordinación de proyectos, incluso a distancia, porque al usted tener un sistema y poder acceder a él desde, ¿cómo es que? Desde puntos remotos, puede haber una coordinación mejor entre los procesos que se llevan a cabo. Luego, adicional a esos beneficios antes mencionados, también tenemos lo siguiente: seguridad de los datos, porque en la mayoría de los sistemas que existen, inclusive cuando usted maneja WhatsApp, existen copias de seguridad, gestión de accesos y almacenamiento seguro. Sin embargo, ustedes ven que a pesar de que existe seguridad en los datos, en los sistemas, muchas veces también son sujetos a hackeo. Tenemos lo que es la ventaja competitiva, porque lógicamente al tener usted información en tiempo real, usted puede analizar cuáles son las tendencias que existen en el mercado, pueden atender de forma eficiente a los clientes, mejorar los procesos que se llevan a cabo dentro de la organización y eso ayuda a aumentar la participación de la empresa en el mercado donde se encuentre su actividad económica. Y lógicamente existe una reducción de los costos operativos de la organización, ya que se manejarán de forma efectiva los distintos procesos, tanto operativos, digamos, como tácticos y gerenciales, y por ende se van a reducir algunos gastos innecesarios. Como ustedes pueden observar, existen otras variables que se deben tomar en consideración cuando se coloca un sistema de información gerencial, entre las cuales están las que tienen que ver, cuál es el sistema más apropiado para la organización.
En ese caso, siempre cuando se compra un sistema, se debe probar el sistema y ver que el sistema realmente cubre las expectativas que usted tiene, cubre lo que tiene que ver con los procesos que se llevan a cabo dentro de la entidad y funcionan de forma efectiva. Por eso es importante siempre guiarse por el costo-beneficio, porque muchas veces el hecho de que sea más costoso no significa que sea adaptable para las necesidades de la organización o en su defecto, porque sea más barato, no significa que también pueda ser, digamos, tomado en consideración como la panacea para la problemática que pueda tener la organización en un momento dado en un sistema de información que necesite adquirir para mejorar sus procesos. O sea que hay que tomar en consideración una serie de variables, las condiciones del mercado, el precio, el valor y si el sistema tiene reglas de integración, si en ese caso es un sistema estandarizado o en su defecto es un sistema a la medida. O sea que hay una serie de procesos que se tienen que tomar en consideración para lograr que realmente la sistematización de la empresa se logre de forma exitosa y que en ese caso los parámetros que persigue la organización sean el beneficio costo-valor sea, digamos, genere una mayor productividad, un mayor rendimiento dentro de lo que son los procesos dentro de la empresa. Espero que les sirva la información que les he suministrado. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad.